Y bueno, ante todo, buenas tardes, buena tarde, Tassi Delet. Gracias a todos por venir. La verdad es que siempre a nosotros, yo personalmente, me da igual el número de personas que vengan. Es un gozo ver que viene gente que le interesa todavía estos temas, sobre todo el budismo tibetano, el budismo en sí. Y ante todo, antes de empezar también, siempre hago lo mismo. Me gusta agradecer a ustedes los primeros por venir aquí, porque si no, no se podría hacer la conferencia. Y segundo, me gustaría agradecer a Agustín, aquí el director del Espai Identitas. Me gustaría agradecer también al Ayuntamiento de Piera por concedernos el local, y sobre todo a una persona que no está aquí, que se ha disculpado, me ha llamado por teléfono, que es el regidor de Cultura, el señor Perabós. También me gustaría agradecerle porque en todo momento siempre ha estado apoyándonos, y bueno, en este evento tampoco podía ser más. Comenzaremos a hablar del budismo, el budismo tibetano, que es en sí el título de esta conferencia. Bueno, antes de empezar también, porque me voy dejando cosas, yo me presento, soy Juan Miguel Ramírez, de la Asociación Amigos del Tíbet, y Vicente el Latre, que es un buen amigo, es maestro de meditación y también maestro de Reiki, aparte de muchas otras cosas. Y bueno, que en esta conferencia, esta charla aquí que estamos haciendo, no solo vamos a hablar de budismo tibetano. Si ustedes tienen preguntas sobre Reiki, meditación, crecimiento espiritual, aquí tenemos a este señor que muy amablemente ha venido aquí desde el Tarragonés a perder su valioso tiempo aquí conmigo y con ustedes. Y bueno, comenzaremos a hablar de lo que es el budismo. Empezaré a hacerle una introducción, lo intentaré hacer lo más breve posible para que podamos entender qué es el budismo tibetano. Cuando hablamos del budismo tibetano, no significa que el budismo tibetano sea separado de lo que entendemos como el budismo en sí, el budismo de la India. Realmente el budismo tibetano es budismo, tal como suena la palabra, dentro del budismo de la India que conocemos. El budismo nació hace 2500 años por una persona que se llamaba el Siddhartha, era un príncipe en aquel entonces de la India. Nació en una familia, pues un noble, rey de reyes, y hace 2500 años, antes de Cristo, bueno, en el siglo V antes de Cristo, exacto. Y ya cuando nació este ser, esta persona, nació ya con signos de ser una persona verdaderamente que llegaría a hacer algo grande. Una persona dentro de lo que se escuchaba en aquel entonces, un ser iluminado, un ser que podía despertar la conciencia de los seres, de todos los seres del mundo. Tal es así que en el nacimiento su madre murió a las pocas horas, la princesa Maya, y tenía signos, y hubo muchos signos auspiciosos, que se suele decir. Muchas veces son leyendas y otras veces son frases hechas dentro de los textos budistas para hacer y engrandecer ciertas historias de Buda. Una de ellas podría ser que una vez que nació y dijo sus primeras palabras, como que él venía aquí a este mundo para intentar liberar del sufrimiento a todo ser humano. Como están muchos signos auspiciosos, ¿no? Su padre, dentro de lo que es del reino Siddhartha, lo tuvo como una especie de jaula de cristal. E intentó que Buda no se fuera de palacio, porque muchos en aquel entonces sabios le decían a este rey que su hijo estaba predestinado a irse fuera de palacio y que no sería un rey así de un reino, sino el rey espiritual. Su padre intentó por todos los medios que el príncipe Siddhartha no saliera de palacio, dándole todos los placeres que se podría imaginar, y que no conociera dentro de aquel palacio ni lo que era la vejez, ni lo que era la muerte, ni lo que era la enfermedad, ningún tipo de sufrimiento. Siempre estaba rodeado de cosas bellas, cosas bonitas. Todo era lujo y todo era para él, absolutamente. Pero siempre no podía salir de palacio. Intentaba por todos los medios que Siddhartha no saliera nunca de palacio. Cuentan los textos budistas, porque hay varias clases, como luego veremos, de textos budistas y de escuelas, podríamos decir, del budismo, que cuentan que hubo las famosas 4 salidas de palacio que hizo Siddhartha, que es donde él despertó y vio que realmente el mundo no era como se lo estaban pintando en su palacio.
Otros textos budistas dicen que no, fue 4 salidas. Fue una sola salida y dentro de esa salida encontró estos tipos de sufrimiento. El caso es que no es una cosa muy importante, porque los textos, tanto védicos como budistas, son textos muy, con mucha leyenda, cuentos como muy bonitos, ¿no? Es solo para magnificar ciertos momentos de la vida de Buda y ciertos momentos de muchos lamas y de gente muy importante. En estas salidas, o en esta salida de Buda, encontró la enfermedad, encontró la muerte y encontró la vejez. Él no había visto nunca un ser mayor, un ser con sus arrugas, un ser que padece sus enfermedades, que poco a poco pues le quedan esos pocos años de vida. Buda no entendía eso cuando salió de palacio. Él encontró la muerte a orillas del río Ganges y él no entendía cómo una persona podía estar muerta. Él nunca, con 27 años, creo que más o menos se suele decir que tenía cuando salió de palacio, no encontró nunca la muerte, no conocía a nadie que se muriera, ni conocía lo que era aquello. Y la enfermedad tampoco, vio leprosos, que entonces había muchísimos en la India, y encontró leprosos por el camino y tampoco entendía cómo esas personas podían estar sufriendo por esas enfermedades. Todo aquello le dio un shock emocional muy fuerte. Estamos hablando de que Buda ya tenía sus 27 años, aproximadamente, porque los textos unos te pueden decir años arriba, años abajo, tampoco se sabe exacto la muerte de Buda ni el nacimiento de Buda, exactamente el año en que fue, pero más o menos cuentan que en aquel momento, con sus 27 años, Buda era una persona que ya estaba casada, tenía un hijo dentro del palacio, pero aquello le despertó un gran sentimiento emocional. Encontró que verdaderamente su sitio no era aquel y que todo aquello había sido una farsa que había montado su padre para que no conociera lo que era el mundo exterior. Todo aquello, como digo, le causó emocionalmente algo muy fuerte y decidió dejar palacio. Estamos hablando de un hombre que era un príncipe dentro del estatus social que tenía en su población. Decidió dejar palacio, decidió dejar su mujer, decidió dejar su hijo, decidió dejar todo tipo de lujos que tenía en palacio y, como no, porque se puso un hábito de monje en aquel entonces, una túnica, nada más llevaba una túnica y se fue, marchó de palacio. Intentaron convencerle, pero no fue así. Bueno, cuento así un poquito por encima porque Buda estuvo muchos años meditando. Él pensaba que la dejadez y el modo de un asceta, de dejar totalmente su cuerpo como persona, cuerpo humano, físico y material, dejándolo a los mínimos, solo para instruirse lo que es en la mente, para encontrar el porqué de por qué venimos aquí a sufrir, porque verdaderamente el budismo trata de erradicar el sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento. No estamos hablando de sufrimiento de un daño, ¿no? de un corte, de una caída, sino en general el sufrimiento del porqué, de los sentimientos, del habla, del oído, de los hechos. Entonces este tío no entendía el por qué estábamos dentro de esa rueda, la rueda del samsara. La rueda del samsara ya proviene de lo que es el hindú. Ustedes habrán seguramente escuchado hablar del karma, de la reencarnación, el samsara. La rueda del samsara, todas estas terminaciones vienen del hinduismo, que estaba anteriormente lo que es al budismo. Pues Buda intentó explicar el porqué de esos renacimientos, si se renacía una y otra vez, tanto en animal como en ser humano, el por qué veníamos a sufrir. Si algún día eso se podría cortar esa rueda de sufrimiento y alcanzar un nivel en el cual en tus próximas reencarnaciones, me gusta decirlo renacimiento porque reencarnación y renacimiento son cosas muy diferentes. Aquí en Occidente se ha malinterpretado muy mal esa palabra, porque reencarnación quiere decir reencarnarte tú en la misma persona. No se conoce todavía que alguien que se haya reencarnado en su misma persona, no se conoce eso todavía. No hay ningún texto que diga absolutamente eso. Sin embargo, el renacimiento es renacer en algo. Puede renacer en un animal, se puede renacer en un insecto, en un preta, que ya podríamos ver lo que es esto también, en un fantasma, un espíritu vago, y en un ser humano. Buda intentó durante muchos años, estuvo 8 o 10 años, dejándose físicamente a niveles casi de moribundo ya, de muerto, intentando meditar y buscar el porqué del sufrimiento. Pero Buda
encontró de que la manera él había cogido los dos extremos. Él había estado en el extremo donde tenía todo tipo de lujos, tenía todo tipo de lo que quisiera, tanto material como absolutamente de lo que quisiera. Era un ser amado incluso por todo el pueblo, pero él tenía todo, pero no, veía que ese no era el camino para llegar verdaderamente a la cesación del sufrimiento, a la iluminación. Y había recorrido como asceta el otro extremo, que se diría que es la erradicación también del sufrimiento, pero por el hecho de castigarte físicamente, porque era un castigo físico. Se decía que Buda estuvo comiendo durante muchísimos años solo un grano de arroz por día. Entonces eso era prácticamente insufrible, ¿no? Vio que no era ni un extremo ni el otro. Comprendió que el suyo era el camino medio. Era una cuerda, una cuerda que se tensa, ¿no? Si la tensas demasiado, puede ser que la rompas. Si la dejas muy descendida, pues está floja. Siempre tiene que ser un camino medio, una cosa que esté entre medias de los dos. Comprendió eso, comprendió el camino medio, y el budismo realmente en sí, aunque significa el despertar, Buda significa el que ha despertado dentro de lo que es el sufrimiento del ser humano, él encontró el camino medio, que se le llama. Y a partir de ahí él luchó contra contra Mara. Mara podríamos decir que es como el diablo en el catolicismo o en el cristianismo. Luchó, pero todo eso también hay cuentos muy bonitos sobre la lucha que tuvo el príncipe Siddhartha, o sea, Buda, debajo de un árbol, el árbol Bodhi, en un estado de meditación, que se tiró varios días debajo de ese árbol, meditando, intentando encontrar entre meditaciones todo este embrollo del sufrimiento y el porqué del ser humano. Cuando erradicó totalmente el sufrimiento dentro de su interior, se convirtió en un ser iluminado, en el Buda, el que ha despertado. De ahí el nombre de budismo. Bueno, después saltaré un poquito más porque ya se haría muy largo. Buda murió a la edad de aproximadamente, tampoco se sabe cierto, como he dicho antes, la edad en que murió Buda, a los 84, 83 años. Murió envenenado, se dice que murió envenenado por unas setas que le cocinaron. Buda no le dio importancia cuando querían castigar al que le había envenenado, dijo que eso era fruto de su karma y que su vida ya había terminado aquí, y entonces dejó las enseñanzas. Buda nunca dejó nada escrito. Pasa como Jesús, por ejemplo, cuando fue al final sacrificado en la cruz, no dejó nada escrito. Sí que dejó muchos alumnos, dejó muchos discípulos. Cuando murió Buda se reunieron estos discípulos y intentaron dejar todas las enseñanzas, porque tanto ahora como antiguamente, que todavía se sigue, y sobre todo en el budismo tibetano, que es el seguimiento del maestro con discípulo. O sea, el linaje es totalmente directo. No es aquí les dejo un libro, miren qué bonito, vamos a explicarlo aquí. No, se hace con el día a día, maestro-discípulo, que es una de las cosas que se caracteriza del budismo tibetano, y es para no romper ese linaje. Entonces se intentaron escribir absolutamente todos los coloquios y todas las frases, letra por letra, y tal como habían escrito, todos los debates y todas las charlas que hizo Buda en vida, a partir de su iluminación, hacerlas en escritos e ir pasándolas. Se repartieron en 3 cestos, por así decirlo, 3 escritos que se repartieron en 3 cestos, que se llama el Tripitaka, que son que habla de la metafísica del budismo, de la filosofía del budismo y lo que es la religión del budismo en sí. Todo esto ha llegado a nuestros días y estuvo durante muchos siglos en la India, realmente, y en el Nepal, que es realmente el foco del budismo y el nacimiento del budismo. Poco a poco se fue expandiendo por todo el mundo, en Birmania, en antigua Birmania, por Oriente Medio también se llegó, y ocurrió lo que ocurre y ocurrirá siempre. Hubo guerras entre países, sobre todo los musulmanes entraron en la India hace ya muchos siglos, y entonces lo que suele pasar, los musulmanes llevaron su religión, hubo un disparo de enfrentamientos, murieron muchísimas personas, como suele suceder en estas guerras, pero también se destruyeron muchos templos y muchos monasterios budistas. Pero ocurrió una cosa que ya fue muy importante. El budismo en sí se hizo tan grande
que fue llevado a China. En aquel momento, en estos tiempos de guerras entre musulmanes y hinduistas, incluso también, y budistas, porque no nos olvidemos que el budismo puede parecer, y lo es, espiritual y muy religioso, pero no deja de haber también, en el Tíbet así ha sido, guerras civiles por culpa de la religión. Esto ha sido así y seguirá siendo así, por desgracia. Las luchas de poderes más que por la religión. Entonces el budismo fue llevado a la China. De allí se implantaron en los antiguos monjes, por ejemplo, no sé si han visto ustedes en la televisión los monjes Shaolin. Pues bueno, en los monasterios Shaolin, donde se hacían artes marciales, se implantó el budismo, al mismo tiempo que hacían estas artes marciales. También fue llevado a Japón, y en Japón se convirtió en la escuela Zen, donde existen, creo que 3 escuelas. Sí, 3 escuelas de budismo zen, que no deja de ser budismo, sigue siendo budismo, pero lo que es los monasterios y la manera de llevarlo por los monjes y los métodos de enseñanza son un poco distintos, pero siguen siendo los mismos, por ejemplo, los mismos escritos y los mismos textos y las mismas consecuencias de lo que yo estoy hablando de Buda. Y una de las cosas que ya sucedieron muy importante fue en el siglo VII. Ya habían pasado muchos siglos. En el siglo VII, hablamos ahora del Tíbet, fue llevado en el siglo VII, en el año 700 y algo, no me acuerdo exactamente, fue llevado el budismo al Tíbet. En el budismo, en aquel entonces, durante muchísimos siglos, existía el Tíbet en sí, pero no era un estado unificado hasta que no llegó un rey llamado Sosengampo en el siglo VII y decidió unificar todos los reinos. Pues estaba repartido en reinos, porque hablamos del Tíbet, que tiene una extensión de terreno de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es una exageración, es como hablar de España, Francia y Alemania juntas. La extensión de terreno es impresionante, y los habitantes hasta 1949 era de unos 6 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad de terreno impresionante, exagerado. Fue llevado allí, este rey, como digo yo, Sosengampo, unificó los reinos estos, lo unificó e hizo lo que es la nación del Tíbet. Sosengampo se casó, tuvo tres mujeres, y una de ellas era una princesa china. Fue muy importante, digo, porque ya el budismo estaba en China, y esta princesa de China era muy devota del budismo. Entonces hizo que su marido, Sosengampo, trajera textos budistas y trajera estatuas y monjes y lamas importantes en aquel entonces a el Tíbet. Como no, Sosengampo admitió todo aquello y declaró el budismo dentro del Tíbet como religión del Estado. Una de las cosas más importantes y que todavía existe en Lhasa, en la capital del Tíbet, es el templo de Jokang. El templo de Jokang es un templo muy pequeñito, pero está allí desde el siglo VII. Es de lo poco que queda junto al Palacio de Potala de hace ya 50 años, del viejo Tíbet. Y en el templo del templo de Jokang es el primer monasterio o el primer templo que existió, bueno, mejor dicho, el primer templo del Tíbet, porque el primer monasterio está en Samye, que es otra historia también muy bonita de un indi, que se llamaba Padmasambhava. Entonces trajo lo que es una estatua que se llama Yobo, que quiere decir Buda joven o la joya joven, dicen que es un trato fidedigno de cuando Buda tenía 17 años, aproximadamente era un adolescente. Aquel Buda todavía está allí y ha sido muy venerado. Tuvo la mala suerte de que en 1959, cuando la invasión china, como saben ustedes, Tíbet fue invadido en 1959 por el pueblo chino, lo decapitaron, aquella estatua la decapitaron, pero se volvió a reconstruir y sigue allí en el Jokang. Es como le decía, el budismo tibetano se implantó entonces en el Tíbet. En aquel entonces, antes de que llegara el budismo, lo digo porque también es muy importante para conocer lo que es el budismo tibetano y el por qué ahora está tan de moda y no deja de ser un budismo un poquito diferente dentro de lo que es el budismo en sí. Una religión que se llamaba Bon. La religión Bon era una especie de rituales chamánicos. Eran cosas muy parecidas, hacían rituales muy parecidos a lo que hacían los indios americanos en aquel entonces, en América, antes que fueran también invadidos, y al chamanismo.
Y entonces, cuando llegó el budismo, se implantó y poco a poco, según pasaron los siglos, el budismo fue también captando cosas del chamanismo, de la religión Bon del Tíbet. ¿En qué se caracterizaba la religión Bon? Hacían rituales sobre todo hacia animales, hacia lo que era la naturaleza y sobre todo a las montañas. Ellos creen que en cada montaña suya, por así decirlo, hay uno o varios budas o dakinis, que son la representación femenina dentro de lo que es el budismo, y empezaron a darle ese valor, ¿no? Empezaron a hacer, no a hacer los rituales que se hacían en el Bon, pero sí a coger y a aprovechar ciertas cosas que verdaderamente luego se ven y se notan en el budismo tibetano, en sus rituales. Poco a poco también fueron pasando los años, claro, evidentemente, los siglos, tuvieron sus guerras y empezó la primera escuela. El budismo tibetano está dividido en 4 escuelas. ¿Por qué? Todo ha venido a raíz supongo, de los años. Unas han ido adaptando, otras han ido adaptando a lo que es el modo de vivir, que es lo que el budismo hizo en el Tíbet. Y hablamos de la escuela Nyingmapa. La escuela Nyingmapa es de... Estas 4 escuelas todavía existen, y existen en lamas y monasterios con el verdadero linaje de cada escuela, ¿eh? No han desaparecido. Lo que pasa es que sí que durante muchos años la convivencia entre ellos no ha sido la que tenía que ser. Y hablo de que ha habido hasta guerras, enfrentamientos y matanzas y arder monasterios durante todo ese tiempo. Es lo que entonces les hablaba antes de que, por desgracia, el budismo es una cosa muy espiritual, muy religiosa, muy respetable como cualquier otra religión, pero como todas las religiones han tenido sus guerras, sus enfrentamientos y su sangre. Luego hablamos de la escuela Sakya. La escuela Sakya fue también una de las más antiguas, venía del reino de Sakya. Hablamos de los Kayupas, que es el famoso niño aquel, si ustedes recuerdan, no hace muchos años, del Karmapa Lama, que con 14 o 13 años, ¿verdad? ¿Qué? El Karmapa Lama, cuando se escapó del Tíbet. 14, sí. 14 años. El que escapó del Tíbet y se fue a la India, fue muy sonado porque el gobierno chino dijo que no se había escapado, los tibetanos decían que sí. Bueno, ese niño había escapado del Tíbet porque su situación allí era muy mala y decidió irse con el Dalai Lama, que es el líder espiritual del budismo tibetano. Y luego después está la última y la más importante, porque bueno, es la contemporánea, es la de ahora, y a la que ahora verán por qué es más importante, que es a la escuela que pertenece el Dalai Lama, que son los Gelupa. Es la escuela que pertenece el Dalai Lama, que es como he dicho antes, tanto el protector espiritual de los tibetanos como el líder político del Tíbet. Bueno, pues esto es más o menos lo que se diferencia, la historia un poquito así contada, muy deprisa, y intenta hacerlo lo más resumido posible, de lo que es el budismo en sí, el nacimiento del budismo y por qué llega al Tíbet y de qué manera llega al Tíbet. Llega por una serie de enfrentamientos y yo creo que de su propio karma. El karma decía que allí se tenía que implantar el Tíbet, el budismo, y así fue. El budismo tibetano es una religión para mí, o un método de vida, o una filosofía muy, muy compleja, muy compleja. Yo creo que es el budismo más complejo que hay del mundo, más incluso que el budismo japonés y el budismo chino. Es un budismo que se le llama de la escuela del Tantra, habrán escuchado muchas cosas del Tantra, pues el Tantrayana, y es muy complicado, muy pocos lamas, y cuando hablo lamas son maestros ya cualificados, han llegado realmente a saber todos los rituales del tantrismo. Es muy complicado y es un budismo muy enmarañado y muy, muy complicado y muy difícil, pero es lo que le hace bonito y lo que le hace muy vivo. Pues yo por mí, luego si ustedes quieren hacer preguntas cuando termine Vicente, pues aquí estamos. Ahora le paso la patata al amigo. Bueno, yo voy a variar un poquito una definición que creo que es importante decirlo. En el budismo de las 4 escuelas no hay una más importante que otra, todas tienen la misma importancia. Lo único que la Gelupa es la más conocida, la más numerosa, puesto que en ella pertenece el Dalai Lama, como bien ha dicho, que es el representante del budismo general de todo el mundo, ¿no?
por eso tiene el auge, pero a nivel de importancia las 4 escuelas trabajan en los mismos rituales, diferentes formas, cambian una serie de cosas, unos dedican un poco más una práctica quizás a un estudio de una energía, de una deidad, otros a otra, pero es lo mismo, las enseñanzas es lo mismo, simplemente esto, porque quizás se puede confundir un poco. Bueno, entonces, ¿ahora qué? Ahora ya lo sabéis todo del budismo, ¿no? Bien, yo, ¿sabes? Lo estaba pensando mientras estabas hablando, estaba pensando en que quizás sería un poco hablar ahora de el tema principal del budismo, del estudio del budismo, que es la mente, ¿no? Esto tan surrealista, ¿no?, que decimos encontrar la felicidad, ¿no?, que es lo que el estudio, o sea, es la práctica del budismo, ¿no? Vamos a buscar la felicidad, ¿no? Entonces, quizás, si os parece bien, vamos a enfocar un poquito por aquí el tema, ¿ok? Si estáis de acuerdo, que creo que esto es lo que buscamos todos, ¿no? Buscar la felicidad, ¿no? La felicidad. Bien. La mente lo es todo. Estoy hablando, no me tenéis que hacer caso, sino estoy hablando de qué es lo que dice el budismo, ¿ok? Todo es correcto y todo es verdad. Entonces, el budismo dice que la mente lo es todo. Esa frase tan bonita que dice, somos lo que pensamos. Y es cierto. Una persona es realmente lo que piensa. Si tú piensas que vas a ser un desgraciado, serás un desgraciado. Si tú piensas que vas a conseguir y vas a luchar por algo que tú quieres, vas a poder conseguirlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa mente es lo que hace que seamos lo que veis y lo que ven los demás de nosotros mismos. Un ejemplo. Imaginaros que vosotros habéis nacido aquí en Piera o no, en cualquier sitio, habéis nacido y a partir de ese nacimiento habéis tenido una relación con todo lo que os rodea a vosotros. Primero vuestra familia, con todo lo que os ha enseñado, después llega el colegio, con todo lo que os ha enseñado, y a través de los 5 sentidos que tenemos, vamos generando información en nuestra mente, que va creando esa persona que nosotros, o que nos llaman Vicente o tal, ¿ok? Se va creando ese modelo que simplemente es una carátula hacia el exterior, pero no es la realidad interna nuestra, es esa mente. Entonces vas creando todas las experiencias positivas, negativas, sufrimiento, alegría, desgracia, llanto, todo eso lo vamos absorbiendo a través de esos 5 sentidos y vamos creando este ser que todos ven. Pues ahora imaginaros que ese niño, en el momento de nacer, lo cogen y lo llevan, no sé, al África, ¿ok? Nos llevan a África y ahí empezamos a crecer hasta la edad que tenemos ahora, ¿vale? Seríamos los mismos, tendríamos la misma cara, los mismos ojos, los mismos oídos, los mismos... todo, bueno, más morenos quizás, por el sol, pero seríamos las mismas personas. Sin embargo, seríamos completamente diferentes en cuanto a esa manifestación que expresamos al exterior. Ya no creeríamos en lo que creemos aquí a nivel religioso, a lo mejor adoraríamos al dios montaña o al dios sol. Tendríamos otros conceptos de lo que es la familia, otros conceptos de lo que es la comunicación con todos los demás. Seríamos completamente diferentes, pero somos los mismos, somos el mismo ser. Entonces, ¿qué es lo que eso
¿qué es lo que cambia ahí? ¿Qué es lo que hace que cambiamos? Simplemente es nuestra mente. Es toda esa información que percibimos a través de esos 5 sentidos y que crea este ser que somos nosotros. Y este ser que somos nosotros, como es una creación a base de una serie de manifestaciones externas que solamente están creadas a base de sufrimiento, ahora explicaremos esto un poquito más, por lo tanto, esta mente que surge, esta mente que manifestamos, es una mente de sufrimiento. Por eso vivimos en sufrimiento. Entonces el budismo lo que busca es eliminar ese concepto de esa mente burda, esa mente mundana que crea que nosotros estemos en constantemente sufrimiento, y buscar esa interiorización, esa joya, ese diamante que es nuestro ser interno, nuestro Buda, nuestro Cristo, o cada uno su religión, nuestra energía, nuestro espíritu, no sé, cada uno puede identificarlo como sea. Entonces el budismo lo que crea es trabajar esa mente, sí para ser más sabios, pero el trabajar esa mente no es el hecho de aprender, es más importante el hecho de desaprender todo aquello que nos lleva a un estado de sufrimiento. ¿Entendéis? Es como ese diamante puro que somos. Sabéis que los diamantes están rodeados de carbón, ¿no? Ese diamante es esa mente sutil, ese Buda, ese Cristo. Y ese carbón es nuestra mente burda, que ese carbón está, porque el diamante es puro, pero ese carbón ha sido creado por todas las manifestaciones externas de acontecimientos que ha pasado. Es esto así tan sencillo. Entonces, nuestra mente, simplemente nosotros nos manifestamos ante los demás, nos manifestamos en relación a lo que hemos aprendido, a lo que entendemos y a nuestros juicios de lo que hemos adaptado de toda esa información externa. Por eso no podemos decir, tú tienes razón, tú no, aquel sí, aquel no. No, cada uno tiene su razón, tiene su experiencia, tiene su vivencia y su forma de entender todo aquello que ha aprendido. Ahí está la frase que oímos muchas veces, ¿no? Que no podemos juzgar. No podemos juzgar porque todos tienen su razón de ser, de existir, de vivir, de pensar. Pero claro, esa razón, esa forma de pensar, como os he dicho antes, nos está llevando a un sufrimiento constante. Pues vamos a ver, dice el budismo, vamos a ver cómo, dijo Buda, vamos a ver cómo se puede eliminar ese sufrimiento. Vamos a buscar la sabiduría de penetrar a través de ese carbón y ir al diamante puro, a nuestra mente única, a nuestra mente sutil. Bien, entonces, sabido un poquito, explicado un poquito esto, vamos a ver qué es lo que causa el sufrimiento. El sufrimiento tiene varias causas. No lo vamos a extender mucho porque es muy largo. Pero vamos a enfocar la causa principal del sufrimiento, que es el ego. No decís nada, ¿no? El ego es una de las causas principales del sufrimiento, pero quizás es la más importante. ¿Por qué tenemos ego? Tenemos ego porque tenemos aferramiento a las cosas, porque no entendemos, no sabemos entender que toda la vida, toda la existencia, no vida, sino toda la existencia, hay una impermanencia, hay un principio y un final, un principio, un crecimiento, un estado culminante, una degeneración. Es todo un círculo, todas las existencias. No entendemos de que
de que ese aferramiento solo nos está causando ese sufrimiento de que si perdemos aquello a lo que estamos aferrados vamos a ser más desgraciados. Bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, sabemos que tenemos una mente sutil, una mente burda. Esa mente sutil es pura, es permanente, lo único que es permanente, es esa energía, esa mente sutil. Y tenemos la mente burda, o mente mundana, que está creada por toda esa información que recibimos a través de los 5 sentidos y que está basada en ese ego, que ese ego es absorbido, o sea, es creado por esa naturaleza de no entender la impermanencia y del apego y el aferramiento a las cosas. Bien, ¿qué es la impermanencia? La impermanencia, como os he comentado, es todo lo que vemos no tiene una existencia propia. Todo lo que vemos está creado por una mente. Desde el micrófono, un ejemplo, este micrófono, alguien pensó que se necesitaba, esto no es un micrófono, alguien pensaba que esto se necesitaba apoyo, para sujetar el micrófono, le dio con su mente una forma, pensó cómo se podía construir, etcétera, etcétera, las sillas, las ventanas, todo es inexistente, está, pero no tiene una naturaleza propia, naturaleza permanente. Esto, lo material, y nosotros, como seres humanos, también somos impermanentes. Y también venimos de una mente que, en este caso, pues no sé, nuestros padres pensaron que era el momento de traer un hijo a este mundo, ¿no? Y salimos para adelante nosotros, así estamos, ¿no? Entonces, como nada es impermanente, o sea, todo es impermanente, no entendemos que al ser todo impermanente... ¿Tienes un poquito de agua? Sí. Okay. Estoy seco. No entendemos que al ser todo impermanente, cada vez que nos aferremos a algo de lo que está a nuestro alrededor, en el momento que nos aferremos a ello, nos va a crear sufrimiento, porque no sabemos entender que eso dejará de existir. Desde una cosa física hasta un pensamiento. Hoy pensamos que es verde y mañana pensamos que es amarillo. Hoy pensamos que es una buena persona y mañana vamos a pensar que no lo es. Y todo es impermanente. ¿Y qué pasa? Que nuestra mente se aferra a esto. Necesitamos ese apoyo mental de que todo es nuestro, de que todo nos pertenece para sentirnos bien, orgullosos. Eso es el ego. ¿Ok? Entonces, nos aferramos a eso que es impermanente y como nos creemos que eso va a ser para toda la vida, que eso es, pues lo tenemos así, pero como va a degenerar y eso ya creará un sufrimiento y va a dejar posiblemente de existir mientras vivamos, posiblemente va a dejar de existir, aún va a crear más sufrimiento. Sino que nos lo digan, todos nos hemos enamorado alguna vez, ¿no? ¿Verdad que sí? Y hemos creado nuestro castillo, mira, este es mi hombre, esta es mi mujer, compraremos una casita, tendremos tantos hijos, no sé qué, es para toda la vida, y pasan los años y ¿qué es lo que pasa? Pues lo que está pasando ahora, que todo el mundo se divorcia. Y al final, esa felicidad creada, mentirosa en nuestra mente, esa felicidad que nosotros creíamos que era, llega a ser un sufrimiento y bastante grande.
No sé si entendéis un poquito cómo va la cosa. Pues yo a partir de aquí, para no extenderlo más, porque es muy complicado, podríamos explicar muchísimas cosas, yo quizás empezaría a preguntas, vamos a hacer un poco de debate entre todos, que quizás sean más, podamos encontrar más cosas importantes, ¿os parece? ¿Habéis entendido bien lo que he explicado así por encima? ¿Sí? Yo particularmente opino que no se puede valorar una persona que ha vivido, por decir algo, que no ha tenido ocasión de tener unos buenos estudios, como otra persona que desde pequeño ha tenido de una familia buena y esa familia pues le ha dado su educación. Entonces, es lo que está diciendo usted, ¿no? Pero es la esencia de esa persona, pero no pueden ser iguales. Sí, porque nosotros... No son iguales. No. Imposible. No, a ver. Sí, no son iguales. La esencia sí. La esencia, pero la persona... exacto. Por eso es lo que estamos comentando. Porque la persona, lo que nosotros estamos valorando de esa persona es la mente burda, la mente mundana. Pero no se pueden. No, para nada. Cada uno tiene su desarrollo. Es que claro, ahí entramos en otro tema que sería la causa y efecto, ¿no? La ley universal de la causa y efecto. Todo que existe tiene antes algo que lo haya tenido que crear. O sea, donde hay un efecto tiene que haber habido antes una causa que cree ese efecto. ¿Ok? Entonces, la persona, claro, se valora, estudia sus valores, o no sé explicarme bien, ¿no? Pero el ego ya es diferente. El ego ya es una persona que tiene, mi opinión. Sí. Mi opinión, El ego es una persona que se valora mucho porque tiene un ego muy alto. Pero cualquier cosa que hagamos en esta vida, desde un pensamiento a una acción, estamos afinando muchísimo, Estamos afinando muchísimo. Cualquier cosa que se piense o se ponga en acción en esta vida está causado por el ego. Incluso si yo tengo sed y quiero saciar mi sed, ahí hay ego. Es que hay que afinar muchísimo. Incluso el respirar, un simple aliento, ¿qué es lo que me va a dar a mí la vida? Ahí hay ego. Porque es para mí, es para poder seguir viviendo, es para poder saciar mi sed. Y hay ego. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado, porque ahí el ego... El ego es bastante complicado. Claro, porque después el ego se puede dividir... Es un tema muy largo. Tiene muchas divisiones, Sí. El ego tiene muchas divisiones, ¿no? Ahí pues hay ego positivo, ego negativo, ego neutro. Pero el ego siempre es negativo. No, porque yo estoy bebiendo y ahí hay ego, pero es un ego que es neutro, ni es bueno ni es malo, simplemente casi es más bueno, ¿no? Porque me quita esa sensación de sed que tengo, ¿no? O el respirar, ¿no? Que me da la opción de seguir viviendo. Es muy complicado, no es afinando mucho. Pero lo que sí que tenemos que entender es que cualquier acción que hagamos, está creado por el ego. Todo. ¿Por qué está creado por el ego? Porque cualquier cosa que exista es impermanente. Y si es impermanente, lo queremos para nosotros. O sea, todo lo que queremos para nosotros, para bien o para mal, ¿no? Es un ego ya demasiado fuerte. Todo, pero es egoísmo. Todo. El beber es ego. Yo Yo tengo mucho ego. Es una necesidad. Eso es una necesidad. Pero está creada por el ego. Tener en cuenta que todo lo que sea, entenderlo un poquito. Tener en cuenta que todo lo que sea para satisfacerte a ti está creado por el ego, sea para bien o sea para mal.
¿vale? Ya te digo que el ego es muy fino porque hay muchas divisiones, Entonces, si queréis, otro día hablamos de ego y tenemos para hablar años sobre el ego. Años, fíjate lo que te digo. Porque es muy fino, es muy sutil. Pero para lo que entendemos nosotros, es importante que entendáis esto. Que todo, el sufrimiento no es otra cosa que desear aquello que creemos que va a ser para siempre, permanente para siempre, y eso no es. Entonces, a partir de ese momento, hay más cosas, pero a partir de ese momento, cuando empieza eso que buscamos, cuando lo tienes ya te sube el ego, cuando crece te sube más el ego, cuando está arriba ya estás en el límite, pero cuando empieza a degenerar, que eso es lo que ya no te esperabas, ahí empezamos ya a crear sufrimiento, más sufrimiento, hasta que desaparece. Y esto es constante en cualquier cosa. Hasta en una comida, empiezas, oh, qué bonito, qué alegría, qué bien me la han puesto, ¿no? Una comida, empiezas a comer, oh, qué bueno, cuando queda medio plato vacío, ves que, hostia, queda ahí cuando se va, y dices, bueno, te quedas saciado, pero ya no está. Es un poquito. Entonces, bueno, no sé. Yo siguiendo lo que dice José de las personas y de la educación y todo esto, pienso que quizás lo más difícil de entender es que somos diferentes, ya sabemos somos diferentes y cada una pues hemos tenido una educación, pero lo importante quizás y imprescindible de entender será el respeto a todo el mundo. Somos diversos, somos diferentes, pero saber respetarnos los unos a los otros tal como somos y tal como hemos crecido y tal como estamos aquí. Esto que dices es muy importante, porque el respeto es una de las cosas que más deberíamos meditar en ella, para asumirlo en nuestra mente, y respetar a los demás como son. Ahí entra la llave de ese respeto, es la aceptación. El aceptar. La aceptación y la estima al otro. La estima está, por el momento que haces una acción para los demás, eso ya está creado por el amor, por la estima, por la compasión. Pero el aceptar es muy importante, porque en el momento que aceptas que la vida es así, en ese momento no tienes por qué criticar ni tener objetividades de diferente grado hacia los seres, ¿no? Ahí está el punto, saber aceptar que la vida es esto, y que va a haber más muertes, y que va a haber más sufrimiento, y que allí se están matando en ese país. Eso, claro que vamos a luchar y vamos a rezar o lo que sea porque aquello se mejore y todo esto, que no lo queremos, las cosas difíciles, las cosas de sufrimiento, sí que vamos a hacer esto, pero en el momento que lo aceptamos, podemos verlo desde otro punto de vista mucho más valorado y mucho más importante para poder transmitir nuestra compasión y nuestro amor hacia aquello que está sufriendo. Es igual que, por ejemplo, cuando se muere un conocido nuestro, ¿no? Tenemos dos formas de asumir esa muerte. Una es, como la mayoría de veces se hace, es con ese sufrimiento de por qué, qué lástima, qué desgraciado soy, te pones de luto como hacían antiguamente, que toda la vida iban ya de luto pensando, constantemente toda su vida, pensando en ese familiar o en ese amigo tan importante para él que se fue y los dejó allí colgados. Eso es ego, ¿eh? Cuidado, que ahora se llegó ahí. Y pasan toda la vida con un sufrimiento inmenso porque ese ser querido se ha ido. Pero también está la otra forma de aceptar que la muerte es imprescindible. Si no hay muerte, no hay vida. La muerte es segura. La muerte es
la parte más importante de la vida. Entonces, si aceptamos ese punto de que la muerte tiene que venir y que la muerte le ha tocado a este ser querido, sea joven, sea adulto o sea mayor, pero la muerte ha llegado a ese ser, si sabemos aceptar eso, vamos a pasar nuestro duelo y vamos a tener rabia porque se ha muerto, pero desde una objetividad mucho más pura y mucho más libre de aceptar, y a partir de ahí ya no tendremos sufrimiento. Cuando hayamos pasado el duelo, irá desapareciendo y sabremos aceptar, y si sabemos aceptar, vamos a ayudar mucho más a ese ser querido que se ha ido, a esa mente que ha quedado por ahí. Vamos a ayudar mucho más, y no solo eso, sino que si nosotros estamos bien, los que están a nuestro alrededor también van a estar bien. El sufrimiento crea sufrimiento, y la alegría, la felicidad crea felicidad. Decidamos. ¿Hay preguntas? Mira, yo quería hacer una pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero sobre Buda, una cosa. Sí. Puede parecerla yo, pero a mí sí. ¿Por qué la imagen de Buda siempre es corpulenta, rolliza, por magnificar todo como imagen de bondad? ¿Por qué es eso? Sí, más bien es una imagen de bondad, de estar bien. Sí, antiguamente, ahora es todo lo contrario. Si nos fijamos en los modelos de hoy en día, tienen que estar que ni se ven. Las pones de perfil y no se ven, solo se ve la ropa colgada, ¿no? Y antiguamente una mujer o un hombre rollizo era cuestión de nobleza, de dinero y de riqueza y de bienestar. No es lo mismo, pero sí que es algo parecido. Siempre se pone a Buda como algo que ni una persona muy delgada. Es igual, por ejemplo, es un ejemplo todo lo contrario, a Jesús siempre se le bueno, todo es y muy demacrado y con barba de días y sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el catolicismo, el cristianismo trata verdaderamente sobre la muerte de Jesús y el sacrificio que tuvo Jesús de morir por todos los seres. En este caso Buda hace todo lo contrario. El budismo es una especie de satisfacción, de bondad, de gozo, podríamos decir la palabra. Por eso siempre se ve gordo y rollizo y la cara redonda. Sí. Así como comentabas esto, ¿no? Que llega al sufrimiento y tal. Sí. La imagen que proyecta no es esta, ¿no? No, todo lo contrario. Uno casi... y siempre es rollizo, no hay ni un Buda que sea delgado. No. Siempre es, claro, bajito, gordo. Sí, sí. Yo creo que es esto, no creo, no, es lo que has verificado, ¿no? Sí, es cuando ves la imagen es de paz. De gozo, de de estar bien, de estar a gusto. Es que podría preguntar, ¿por qué? ¿Creen ustedes que existe alguna posibilidad de que los tibetanos extraigan el yugo chino de la dominación china de encima? No. Por desgracia, no. Puede ser que consigan la, ¿cómo se dice? La autonomía. Puede ser que consigan la autonomía y aún así estará muy, muy controlada. Hoy en día el gobierno chino, porque los chinos la mayoría son budistas, y practican a escondidas para que no se chive nadie, como antes cuando Franco. El gobierno chino es muy potente. Hoy en día la mayoría de cosas que se fabrican que están por ahí por el mundo, que comemos, que trabajamos, que tocamos, y esto están creadas en China. Porque la mano de obra, todas las fábricas van allí, ¿no? Entonces es muy difícil, los gobiernos tampoco apoyan, no les interesa a los gobiernos apoyar entonces es muy complicado, es un tema muy complicado. ¿Y a nivel de acción popular, usted cree que es buena idea el boicot a las Olimpiadas? Mira, según el Dalai Lama, lo que hay que intentar es no crear crispación, ni crear violencia, ni sufrimiento. Por lo tanto, yo apoyo lo que dice el Dalai Lama, que si hay que conseguir algo, tiene que ser a través del diálogo y de la cordura. Los tibetanos más optimistas siempre ponen el ejemplo de la India. La India estuvo ocupada durante mucho tiempo, muchos años,
siglos, creo que un par de siglos, por el gobierno inglés. Y siempre dicen que, bueno, ¿por qué no? Si después de 200 años ellos han estado dominados también por un ejército, por un gobierno muy diferente al suyo, que por qué ellos no, que es totalmente imposible. Nunca se sabe. Ya. Estamos hablando de, no sé ahora cuántos cientos de millones de chinos hay contra 6 millones de tibetanos. No de todas formas, yo lo que creo que tenemos que pensar es que lo importante en el mundo, de los seres del mundo, es la unidad. Es la unidad. Porque si miramos en grupo, si miramos qué va a pasar o qué se puede hacer en países, en culturas, cosas así, es muy complicado. Para encontrar esa felicidad que buscamos, uno tiene que pensar por uno mismo, por el individuo, intentar corregir su mente, intentar transmutar su mente, intentar crear, apaciguar su mente, crear esa compasión bien entendida en nuestra mente para que eso que creemos en nosotros sea ejemplo para los demás. Porque no hay mejor enseñanza que el ejemplo. Por las palabras, yo estoy hablando mucho aquí, pero después vete tú a saber lo que hago yo por ahí fuera, ¿no? Pero que lo importante es el ejemplo. Entonces, eso es el individualismo, el individualismo es el trabajarte individualmente, es la unidad de la persona, es lo que hace la felicidad grupal. Y yo lo creo así. ¿Qué más? ¿Usted hace aquí, puede hacer cursos? Sí, es una cosa que es que él es para estas cosas más... Maestro de... Él es profesor de meditación y maestro de Reiki. ¿Te dicen maestro? El Reiki, además, es un Reiki con copyright. Pues le explico, es un Reiki que se llama Reiki Shine. Shine significa calma mental y es un Reiki que él ha modificado y que lleva muchísimos años haciéndolo. ¿Y qué diferencia hay de...? ¿Hay alguna pregunta más sobre el budismo? Después hablamos un poco, si queréis. Bueno, ya que hablamos como comentaban lo de él, ¿aquí hacéis algo de budismo en Piera? ¿Hay budismo en Piera? De momento no, pero sí que tenemos pensado, por eso a Vicente yo le hablé y le dije que, bueno, él siempre está dispuesto, cada vez que yo lo llamo la verdad es que siempre ha venido y nunca me ha dicho un no. No sé si alguno de ustedes vino el día que hicimos también una conferencia en la biblioteca hace un par de años. Sí. Y él nunca dice que no para las cosas. Entonces yo, la verdad es que yo también estoy muy interesado y estamos metidos dentro de este tema porque llevamos una asociación que se llama Amigos del Tíbet, una asociación cultural, no es nada religiosa ni por asomo. Lo que pasa es que hablamos tanto del tema, como hablaba mi amigo Víctor, del tema político tibetano, como también, ¿por qué no? Es decir, tenía yo ganas de hablar, de montar una conferencia o una charla sobre el budismo, ¿por qué no? El budismo tibetano es una de las cosas más importantes cuando hablamos del Tíbet, ¿no? Y siempre estamos dispuestos a hacer una cosa o la otra. Entonces yo le he hablado con él varias veces, ahora sí que se lo plantea muy en serio, de poder él pues hacer cosas y además beneficiarnos todos, ¿por qué no? De montar algún curso, algún taller sobre Reiki, sobre todo él la verdad es que lo del Reiki, las personas... Sí, la verdad. ¿Y dónde lo hace? Intentaremos buscar un sitio para poder hacerlo aquí en Piera. Aquí No, no sé. ¿dónde lo hace ahora? En toda España. Uy. En todo España, Pero aquí tendrán algún... En Barcelona de momento no hago nada, hago en Tarragona, en Córdoba, Sevilla, Madrid, Valencia, Vigo, Portugal. ¿Pero cómo vamos a viajar tanto? Pues más bonito. Estoy diciendo por aquí. Es más bonito, por aquí no tengo ni idea. Esto es Ahora, en Tarragona lo más tendré cerca. que moverme yo, sí. ¿Cómo? En Tarragona es lo más cerca, si no, si se organiza aquí uno, yo vengo, no tengo ningún problema. Sí, es por eso que queremos organizar y que él venga, pues de vez en cuando venga. Sí. Yo es que tengo el primero y el segundo grado de Reiki, pero de esa manera que lo están diciendo puede que no. No sé si conoce Antonio Anael. A mí me inició hace muchos años este señor. Está muy bien. En Barcelona, claro. Sí.
A ver, yo Pero claro, lo que pasa con estos temas es que nunca paras. Te gusta seguir. Por eso, claro, te gusta seguir. Pero fijaros, Pero no se puede uno fiar de todo. vamos a coger esto que has dicho para que veáis un poco. Fijaros lo que has dicho. Uno cuando empieza con estas cosas no para de seguir porque le gusta. Es que nunca se termina. Claro, fijaros si hay ego allí, fijaros si hay ego. Pero es un ego bueno, ¿eh? Pero es un ego bueno. Bueno, no creas, no creas. Si da resultados, sí. Pero es que muchísima gente viene para pasar los momentos esos bien y después, no me refiero a ti, hay muchísima gente que lo hace, que viene para pasar esos momentos bien, pero después en la realidad de la vida, que es en la calle, en la familia, en el trabajo, no practica aquello que se le enseña. Entonces, para sentirse bien necesita continuamente ir a sitios así. Y entonces eso ya no es bueno. Eso. Tengo que hacerlo. Que yo para mí es una necesidad, lo tengo que hacer, transmitirlo, vaya. Muy bien. No sé si me explico. Sí. Entonces, el Reiki que yo hago es un Reiki que es con el tradicional, con el tibetano y después con una fuente, o sea, la filosofía y los trabajos que se hacen dentro del curso es totalmente filosofía budista, y trabajamos también con pero esto ya es a niveles un poco más alto, con un trabajo de sanación milenario tibetano que se llama Tonglen. Entonces trabajamos con esto. Entonces está basado mucho en la práctica, en la de trabajarte a ti mismo, de currar. Ponérselo uno en práctica. Es muy difícil, yo me río, pero es muy difícil poner en práctica. Bueno, es difícil, pero hay que hacerlo. No, pero es difícil porque nuestra mente está acostumbrada ya a los años que tenemos, tiene unos 50 años, pues 50 años que ha estado esa mente acostumbrada a lo que es. Entonces, hacer desaprender eso a la mente para ponerle nueva información cuesta, es muy difícil, hay que tener mucha fuerza de voluntad. No es fácil, pero se consigue. Hombre, claro, si no, malamente. Con trabajo sí, se consigue, sí. Se consigue. Y después que no solamente eso, que todos los cambios, y sobre todo todos los cambios son difíciles y causan sufrimiento. Si haces un cambio importante en tu vida, fijaros, la mayoría de gente que cambia...